etiología, mecanismo patogénico, morfología, clínica y consecuencias. Pero ponga atención. O sea, cuando usted quiere entender cualquier enfermedad y usted es capaz de decir cuál es el factor de riesgo, cuál es la etiología, cuál es el mecanismo patogénico, cuál es la morfología, cuál es la clínica y cuál es la complicación, usted sabe la enfermedad. ¿Qué enfermedad quiere? Una frecuente. Infarto agudo del miocardio. Factor de riesgo. ¿Cuál es el factor? A ver, aquí quieres escuchar especulación. ¿Cuál es su nombre? Es mentiroso, inventa. Colesterol alto. Obesidad. Espere, de a uno. Colesterol alto. Hipercolesterolemia. ¿Usted está viendo patología por primera o segunda vez? ¿Primera? ¿Colesterol qué? Hipercolesterolemia. Espere, mano. Hipercolesterolemia. Hipercolesterolemia, correcto. No hay ningún otro. No hay ninguno, o sea, alguien puede tener hipertensión, le darán otras cosas, pero no le darán un infarto. Es poco probable. Para que alguien le, porque en unos días van a aprender, miren, que los infartos agudos del miocardio, el 95% es por una placa ateromatosa complicada en la coronaria izquierda. Y para que alguien le dé placa ateromatosa, ¿qué tiene que hacer? Comer grasa, cuero de pollo, todas las grasas. Si alguien tiene hipertensión, le dará hipertrofia, le dará insuficiencia, pero lo que menos le va a dar es un infarto. Y si le da el infarto es 20 años después de ese corazón ya hipertrofia insuficiente. Sí le puede dar si solo tiene hipertensión, pero no es lo más frecuente. Hipercolesterolemia. ¿Cómo saben que alguien tiene hipercolesterolemia? ¿Por qué es gordito? ¿Cómo les parece que, a ver, para que Daniel me mire más mal, alguien así flaquito, le pueden hacer un perfil lipídico y puede tener hipercolesterolemia? Claro, que alguien más rellenito tiene más, pero no, obesidad no es igual a hipercolesterolemia, porque hay mucha gente delgada que tiene hipercolesterolemia. Entonces, factor de riesgo del infarto agudo, hipercolesterolemia. O sea, hay mucha gente que tiene hipercolesterolemia, pero no a todos les va a dar infarto. Un factor de riesgo es cuando alguien tiene la condición y existe la posibilidad de que desarrolle la enfermedad, pero no todos la desarrollan. Etiología. ¿Cuál es la, qué cosas causan el infarto agudo del miocardio? ¿Cuál trombo? Placa ateromatosa. Bueno, sí, complicada, sí, disculpe. Placa ateromatosa complicada. ¿Qué es placa ateromatosa? En la pared de un vaso, colesterol, arteria, ¿sí? Complicada, porque al haber la placa se rompe y ¿qué forma acá? Trombo. Entonces, la causa es una placa ateromatosa complicada. La morfología, el mecanismo patogénico. Entonces, ¿cómo el trombo produce necrosis? Entonces es el cuento las primeras semanas de lesión celular. ¿Qué pasa cuando hay isquemia? ¿Qué le pasa a la célula? Lo primero, no tiene oxígeno. Si no tiene oxígeno no puede obtener ATP. Lo segundo, echa mano de la glucosa para activar la vía glucolítica y obtener ATP por la vía glucolítica. Pero lo que usted obstruyó la luz, el 100% no le llega a sangre. Entonces, baja el ATP. Si baja el ATP, ¿qué pasa? Se daña la bomba de sodio-potasio, entra agua, por otro lado se activa, se daña la bomba de calcio, entra más calcio. Al entrar calcio activa enzimas endonucleasas, proteasas. Al no haber ATP no hay proteínas, no se sintetizan, o sea, todas las células se dañan y se necrosan. Esos son los mecanismos patogénicos. Morfología. ¿Cómo veo un infarto agudo del miocardio? Entonces, hoy aprendieron, en el corazón los infartos son ¿de qué tipo? Púrpuras. Pálidos, ¿cierto? Por todo lo que aprendieron hoy, teniendo en cuenta que los pálidos al inicio son hemorrágicos, ¿sí? Clínica. ¿Qué le dará al que tiene un infarto agudo del miocardio? Un dolor acá precordial abrupto agudo. Le dio el infarto. ¿De qué se muere la persona que le da el infarto? Hay como 20 causas. No, la falta de irrigación. Mire dónde vamos. ¿Cómo inventa? ¿De qué se muere? Tuvo el infarto ya acá. ¿De qué se muere? ¿Y por qué no le sirve? ¿Por qué no bombea? ¿Qué hace que el corazón bombee?
la conducción, una arritmia. Entonces la mayoría de las personas que tienen infarto se mueren de una arritmia, pero se pueden morir de otra cosa. Se les rompe la pared del ventrículo, pueden hacer una insuficiencia cardíaca, puede dañarse una válvula. Entonces, así es que se aprende medicina. ¿Se acuerdan? Estén estudiando estas primeras semanas, pues son cosas grandes. Pero el viernes ya empezamos neoplasia, la otra semana cardiovascular. Si uno tiene la capacidad de decir, oiga, esta enfermedad rara, frecuente, ponga atención. ¿Cuál es el factor de riesgo? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la patogenia? ¿Cuál es la morfología? Es más, uno debería hacer fichas para cada enfermedad. Fichitas como las que hacen en el colegio. Y así aprende. Lo demás es carreta.